Muy buenas noches, saludamos a todos los que están conectaditos en las redes. Familia, vamos a empezar a estudiar el libro de Daniel. Bien, entonces vamos a estudiar el libro de Daniel. Y para estudiar este libro de Daniel, usted debe entender al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque Daniel y Jeremías eran contemporáneos. Entonces vamos a estudiar Daniel durante estos últimos prédicas, pero vamos a pegarlo con Jeremías. Bien, entonces, ¿cuál es el tema central del libro de Daniel? Primero entendamos eso. ¿Quién era Daniel? ¿Qué es lo que más se conoce de Daniel? Lo cuentan a uno desde la escuela bíblica, ¿cierto? La persona que Dios salvó en medio de un foso de leones, ¿cierto? Es como lo más relevante. Pero ¿cuál es el tema principal de este libro? Es que Dios tiene el control. Aquí nos vamos a dar cuenta a través de la historia de este libro que Dios tiene el control, tuvo el control de cada situación. Y segundo, durante este libro, estudiando este libro, nos vamos a encontrar con hombres y mujeres de convicciones firmes. Es decir, esta gente tuvo una convicción tan firme. ¿Y por qué empiezo con este libro? Porque el tema de hoy es cómo sobrevivir en un mundo babilónico. Cómo sobrevivir en este mundo donde nos están implementando cada día más y más sistemas anticristianos. Y cada día más y más los cristianos dicen, como que mejor, yo prefiero que venga Jesucristo pronto. Ese es el sentir de muchos cristianos, que venga ya el Señor pronto. Uno escucha a parejas jóvenes cristianas y dicen, yo bueno no quiero tener hijos, pastor, porque es que eso está muy complicado. O sea, cada día tomamos más la cultura babilónica. Entonces, para que usted entienda la prédica de hoy, yo tengo que ponerlo primero en el contexto del libro de Daniel. Resulta que Israel se había alejado de Dios y hizo cosas muy feas, pero se tiraron a la perversión. Y fruto de ello, desde el profeta Jeremías, que ahorita lo vamos a ver en el capítulo 25, 26 y 27, profetiza contra Israel y les va a decir, va a venir un rey llamado Nabucodonosor y los va a apretar. Y los va a tener por 70 años en cautiverio. Por eso es que cuando usted ya lee Daniel 1, por eso para que usted entienda a Daniel, tiene que entender Jeremías capítulo 25 y 26. Porque ahí ya está la profecía de lo que le iba a pasar a Israel por haberse entregado a las costumbres paganas. ¿Cuál es la condición de lo que hemos visto que Dios siempre le había dicho al pueblo de Israel? No se olviden de mí y no cojan las costumbres paganas. ¿Y qué hicieron ellos? Lo primero, coger las costumbres paganas. Entonces, Daniel vivió en exilio, pero ¿qué hizo él? Influenció el entorno. Escúcheme muy bien. Él vivió bajo un sistema totalmente anticristiano, pero influenció el entorno. O sea, fue luz en medio de la oscuridad. ¿Qué más vamos a encontrar en este libro? Que ellos permanecieron fieles a Dios sin titubear. ¿Cómo se dice? Titubear. Muchos de nosotros tenemos una fe muy endeble. Dependiendo la presión, dependiendo de la situación, podemos hasta vender nuestros principios y nuestra fe. Hoy en día muchos ceden ante la presión del mundo. Muchos ceden muy fácil. Usted tiene su fe puesta en Dios, pero le comienzan a decir algo a él y usted al ver que no tiene respuesta, usted termina vendiendo sus principios o acomodando las cosas a su forma. Y aquí usted va a encontrar una frase muy conocida que está en el libro de Daniel, es que Daniel se propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse, cuando le ofrecieron la comida de Babilonia. Ahorita lo vamos a ver en Daniel 1, lo estoy colocando en todo el contexto. Ahorita ya vamos a leer los versículos bíblicos. Porque dice que Daniel propuso en su corazón, mire esa palabra, propuso en su corazón, no contaminarse. ¿Vamos bien hasta allí entonces? Bueno, ya vimos el tema central del libro. Ahora, este libro está dividido en dos partes, la parte histórica y la parte profética. Daniel nos cuenta sobre en profecía para el pueblo de Israel, para la iglesia de Dios. Y también nos cuenta la parte histórica. Entonces el libro usted lo tiene que estudiar de esa forma. Cuando usted lea Daniel, son 13 capítulos si no estoy mal, o 12, léalo de esa forma. Propóngase cerrar este año leyendo el libro de Daniel. Ya nos quedan un mes para cerrar como 40 días para cerrar este año. Lea Daniel. Pastor, ya me conozco toda la historia, ya lo he leído. Vuélvalo a leer. Mire, yo lo comencé a leer realmente hace 2 días, les cuento. Y desde el primer capítulo
Dios me llevó a enfocarme en dos palabras que nunca en mi vida, en esos 30 años de vida espiritual, las había leído. Cuando uno lee la palabra de Dios con un espíritu enseñable, Dios siempre le va a enseñar. Pero si uno dice, ¿pero para qué leo si yo ya conozco eso? Pues yo me conozco la historia de Daniel, ¿cuántas veces nos la enseñaron desde chiquitos? Pero no lo lea con esa actitud, léalo con que Dios le va a enseñar a usted cosas nuevas. ¿Qué nos enseña entonces Daniel? Vamos a leer Daniel, capítulo 1, del 1 al 2. Daniel, capítulo 1, del 1 al 2. Y mire lo que dice. Joacim llevaba 3 años como rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y puso sitio a la ciudad. O sea, los conquistó. ¿Y qué dice el versículo 2? El Señor dejó, escuche, el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo su Dios. Luego llamó a Aspenas, el jefe de los funcionarios, al servicio de su corte, para que eligiera algunos jóvenes de la nobleza y de la familia. ¿Para que eligiera quiénes? ¿Jóvenes cualquiera? Aquí vamos a aprender varios principios. Le estoy recalcando para que ahorita ya entremos en la explicación. Primero, ¿quién fue el que entregó a Israel en manos de Nabucodonosor? Dios. Y aquí es donde volvemos a lo mismo. La gente romantiza tanto el evangelio. Dios no me deja. No, si usted se porta mal, la bendición de Dios se le va a cortar. Entonces, ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Pero Dios es justo? Sí. Dios es justo. Y Israel había dejado 420, se me fueron, 420 o 490, tengo la duda en este momento, habían dejado de consagrar el sábado. Y por eso también Dios los puso 70 años como esclavos. Israel había dejado los principios bíblicos. ¿Vamos bien hasta allí? Sigamos leyendo. Estos jóvenes debían ser bien, ¿qué? Parecidos. Y tenían que, ¿qué? Ser inteligentes. Ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Nabucodonosor quería que recibieran, ojo, educación en la lengua y literatura. Ya les voy a explicar, vamos suavecito. Iglesia, esto nos enseña primero, vamos por partes, que cada conducta trae una consecuencia. Y Daniel estaba arrastrando la consecuencia de sus antepasados, la rebeldía de los antepasados. Cuidemos nuestras conductas hoy para que nuestros hijos no carguen las consecuencias de nuestros pecados y de nuestro pasado. Cuidemos nuestra conducta. ¿Por qué? ¿Ellos van a pagar el pecado a nosotros? No. Porque cada quien dará cuentas a Dios. Pero consecuencias sí pueden quedar. Y siempre les he puesto este ejemplo. Papá fue alcohólico. Después conoció al Señor. Se metió en una iglesia. Ya no toma. Pero el hijo no va a una iglesia y sí le gusta el traguito. Está pagando el papá esa consecuencia. Quiere ver a su hijo sano del alcohol. Pero ¿cuántos años el hijo vio al papá llegando borracho? Y hasta le compró una cerveza. ¿Me hago entender? ¿El hijo está pagando la consecuencia del pecado del papá? No, el pecado no. El papá dará cuentas a Dios y Dios ya lo perdonó. Pero la consecuencia de ese papá que no fue ejemplo, de que no le enseñó, la arrastra a los hijos. ¿Vamos bien entonces? Ahora, muchos cristianos viven en desobediencia, iglesia, contra Dios. El pueblo de Israel le dio la espalda de Dios, a Dios. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y por eso es que Nabucodonosor, siendo el imperio más poderoso y más malo que Hitler, le quiero contar quién era Nabucodonosor, usted puede hacer el estudio, le sacaba los ojos a la gente, le cortaba las manos. Hubo un rey al que le sacó los ojos y mandó a llamar a los hijos chiquitos de él para que viera él cómo le sacaba los ojos. O sea, Nabucodonosor era terrible, era perverso de la maldad, tenía todo el poderío. Y llega y dice la Biblia que fue Dios el que decidió entregar en las manos de Nabucodonosor a Israel.
Y es que a veces Dios tiene que entregarnos. Usted insiste en su conducta rebelde y usted cree que no dará cuentas a Dios, usted cree que no, pues como hay otro que ora por mí, como mis padres oran por mí, como mi hija ora por mí, como mi pastor ora por mí. Familia, tarde que temprano el pecado nos alcanza. Y por eso vuelvo y le digo, el romanticismo del evangelio dice, Dios es amor y Dios todo me perdona. No crea eso. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces, el Señor fue el que le permitió, ¿cómo se llamaba el rey de Israel? Joacim, que cayera en las manos de Nabucodonosor. Entonces, no fue Nabucodonosor el que conquistó Israel. ¿Quién se lo entregó en las manos? Dios. Aquí escribí algo. Usted dice, yo soy cristiano, nada me va a pasar. Pero usted es el que toma las malas decisiones, cristiano que mantiene de gota en gota, prestando plata, es problema suyo. Señor, y que líbrame de este endeudamiento, pero usted es feliz prestando plata de gota en gota, es problema suyo. Dios, ¿qué va a decir? Mijo, usted está haciendo cosas que yo no lo mandé. Cristiano, si a usted le gusta estar por ahí enredado con una relación extramatrimonial, vas a pagar la consecuencia. Con Dios no se juega, iglesia. Con Dios hay que buscarlo como dicen las escrituras y no como dice mi corazón, porque su corazón, ¿qué cree? Su corazón cree que usted busca bien a Dios. Y uno a veces piensa que nada le va a pasar, porque otros oran por uno, porque como nos han enseñado que Dios es amor. Entonces, que no nos sorprenda que de repente Dios abra una puerta para nuestra destrucción. Porque si no estamos haciendo las cosas bien, Dios también es un Dios justo. ¿Es un Dios de amor? Sí. Pero no se puede contradecir a sus propios atributos. Él también es un Dios justo. Entonces, familia, revisémonos. Si me está yendo mal esta situación, llevo años buscando a Dios en esto, ¿qué área de tu vida realmente Dios no tiene el dominio y el control? Y usted puede pedir oración, si es que yo oro, es que yo pedí oración, es que esto. Revisémonos. Porque quizás Dios permitió que la puerta se te abriera en tu vida para que la destrucción nos visitara. Eso nos enseña este primer punto. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, vamos a leer Jeremías capítulo 25. Acompáñame a Jeremías capítulo 25 para que usted entienda qué pasó entonces con Israel, con este pueblo Israel. Jeremías capítulo 25 del versículo 8 al 9. Dice así. Jeremías capítulo 25 del 8 al 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les dijo? ¿Por cuanto qué? ¿No habéis oído? Dios, ¿por qué los estaba reprendiendo? Porque no habían oído ¿qué? La palabra. Versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Lo que decía William en el testimonio. A veces esa adversidad que aparentemente es una adversidad, Dios tiene detrás de eso una bendición. ¿Listo? Dice, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en una desolación perpetua. ¿Y era el pueblo amado de Dios? Dios es amor, ¿cierto? Pero Dios es Dios justo, familia. Y ahí es donde este tipo de mensaje, vuelvo y les digo, no gusta. ¿Por qué? Porque este tipo de mensaje nos confronta y nos incomoda. Porque nos saca como por allá lo que cada uno tenemos, el escondido, la agenda oculta. Donde Dios está diciendo, ajusta esa situación conmigo, organiza esa situación conmigo, porque si no, yo tengo que dejar que una puerta se abra para que las cosas te golpeen. Y a ver si así de esa manera te enderezas conmigo. Vamos a leer el versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. ¿Qué le iba a quitar Dios a Israel? Gozo, alegría. Si usted viene de pena en pena, revisémonos. Versículo 11.
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Versículo 12, y cuando se han cumplido los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Babilonia es lo que hoy en día es Irak. La parte de Irak es lo que era Babilonia en ese momento. Bien, sigue diciendo el versículo 13. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. ¿Sí ve cómo está atado el libro de Daniel con Jeremías? Porque esos eran profetas contemporáneos. Y Daniel tuvo algo que es lo que vamos a ver ahorita. Que todo esto lo estoy colocando como cimiento para que usted entienda la prédica. No he empezado la prédica, tranquilo. Porque es que Daniel tenía dos nombres. Uno hebreo y uno babilónico. Y Daniel se tomó en serio esta profecía que le dijo Jeremías y unas instrucciones que Jeremías le dijo. Porque resulta que en Israel se levantaron unos pastores falsos y mentirosos a animar el pueblo y a decirles, de esta vamos a salir, todo está bien, tranquilos. Y resulta que Jeremías le dice a ese profeta Hananías, que ahorita lo vamos a ver en la palabra, le dice, tú eres un mentiroso y por mentiroso te vas a morir, porque Dios no dijo eso. ¿Qué estaba diciendo Hananías? Tranquilos, viene la bendición, motivando, ¿me entiende? Y Dios les dijo, no, ¿cuál viene ahorita la bendición? Viene son 70 años. Pero lo que usted tiene que hacer durante este tiempo es cásese dentro del pueblo de Babilonia, tengan hijos, reproduzcanse, porque ustedes van a pasar harto tiempo allá en Babilonia. ¿Vamos bien entonces? Listo. Ahora, ¿a quién esclavizó primeramente el rey Nabucodonosor? ¿A los jóvenes de qué? De la realeza. Por eso es tan importante que usted tenga en cuenta que Satanás siempre va a buscar conquistar las cabezas y las autoridades de los gobiernos, de las familias, de los países, de las compañías, porque si desajusta e influencia a las autoridades, puede influenciar a toda la nación o el entorno. Entonces Satanás va a ir siempre, perdóneme varón, por los papás. Porque si usted como papá, como jefe, como pastor, como líder, no está orando por los suyos, pues muy fácil Satanás va a influenciar su familia y su casa. Satanás no le interesaba al resto de la gente, dijo, tráigame a los de la realeza, porque es que así funciona todo. Si yo de una vez primero influencio a los puestos jerárquicos, pues a los otros los subyuga más fácil. ¿Me hago entender? Y ese principio se sigue viviendo hoy en día. Primero vamos por los profesionales, por la gente de influencia, subyugamos a estos, y estos como están en cargo de autoridad nos ayudan a subyugar a los de abajo. La estrategia de Satanás no ha cambiado. Tomemos la enseñanza. Papá, esposo, jefe, pastor, líderes, ¿cuánto oran ustedes por los suyos? ¿Cuánto oran? ¿Cuánto influencian ustedes con oración por los suyos? Veamos entonces, ahorita sí, vamos a Daniel capítulo 2, versículo 25. Enseguida, Ariot llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Resulta que el rey tuvo un sueño. Ese va a ser el tema del miércoles. Sueños que trasnochan, se va a llamar ese tema. Sueños que trasnochan. Resulta que tuvo un sueño y ese sueño lo puso mal. Entonces él llamó a los brujos, a los adivinos, a los magos, y bueno, me tienen que adivinar esta vaina, la interpretación de este sueño. Pero la voy a poner difícil, no se lo voy a contar lo que soñé. Ustedes lo tienen que interpretar, cada punto de lo que yo soñé. Usted lo puede leer ahí, como usted va a leer el libro, entonces usted ya tiene lectura para estos días, usted ya lo estoy colocando en el contexto para cuando usted lo lea. Ah, con razón el pastor dijo eso. Resulta que trajeron a Daniel. Versículo 26. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado ¿cómo? Belsasar.
No Baltasar, ya están pensando en los Reyes Magos. Vea, bueno, eso está bien. También llamado Belsasar. ¿Sí? Bueno. Sigue diciendo, es cierto. ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó. Mire lo que contestó, que quiero que lo tenga en cuenta. No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba, ¿dónde? Acostado en su cama. Mire, en el caso mío yo me llamo Wilson René, pero siempre me han llamado Wilson. René me llamaba solamente una persona, me llamaba René. Y a mí no me gustaba mucho esa parte de ese René, porque quizás no ese René puro peluquero. No. A mí llámeme Wilson. Y en serio, no me gustaba. Yo no sé usted si tiene dos nombres o un nombre, pero usted como que se relaciona más con uno de los nombres que con el otro. Me dice, no, yo me relaciono más con este nombre. Y a veces cuando uno lo llaman de la otra forma, como que se incomoda, ¿cierto? Me dice, no, Daniela, no me diga Daniela. No me diga Daniela. ¿Aquí hay Daniela? Bueno, no quiero herir. Ah, bueno. Perdóname, señor. No lo quise decir. No lo quise decir. Bueno, llamemos Brian. ¿Aquí Brian? No, aquí sí no hay Brian. Bueno. Me dice, no, que no me llamen Brian, ¿cierto? Uno llámame de otra forma. Y a Daniel hasta que lo llamaban delante de los judíos, hebreos, Daniel. Pero en medio del pueblo, Belsasar. Y quiero que me vaya entendiendo esto porque es que Daniel fue... No quiero adelantarme, vamos suavecito. Bueno, las personas que han salido fuera del país, fuera de Colombia, que han tenido esa oportunidad, es una gran bendición uno conocer otras culturas. Porque ¿qué es lo primero que se le abre? La cosmovisión. Si uno viajando a otras ciudades, las culturas cambian y uno se le abre la cosmovisión, se le amplía el corazón y se le amplía la forma de percibir la vida. Es una gran bendición estar fuera en otras culturas. Resulta que Daniel, estando allá, se le abrió la cosmovisión de dos culturas y en las cuales él aprendió cosas que hacían los de Babilonia, de la cultura de Babilonia, las aprendió, porque ya lo vamos a ver. Él las conocía, o sea, no las ignoraba, pero mantuvo su cultura interna. ¿Vamos bien hasta aquí? A veces nosotros estamos tan encerrados, iglesias, en una burbuja social, cultural, que se nos hace duro adaptarnos a otro medio, a otro sistema de educación, a otro sistema político, a otro sistema cultural, a otro sistema social. ¿Vamos bien entonces? ¿Y qué es lo que Dios quiere, iglesia? Que nosotros aprendamos a ser biculturales. Tranquilos, escúcheme esta palabra que vamos a ir poco a poco. Porque este tema se llama aprendiendo a sobrevivir en un mundo babilónico. ¿Cómo va a sobrevivir usted y yo frente a este sistema que cada día más es anti-Dios, contra Dios? Entonces, Daniel es un nombre hebreo que significa Dios es mi juez. Y Beltasar, ¿sabe qué significa? Baal es mi protector. Baal. Sabemos que Baal era un dios pagano. Imagínense los dos nombres que tenía. Dios es mi juez, pero el diablo también me cuida. Miren los dos nombres que tenía Daniel. ¿Y quién se lo había impuesto a Daniel? Nabucodonosor. Es decir, cuando él tenía que presentarse ante el rey, ¿cómo se tenía que presentar? Baal es mi protector. Entonces, ¿cómo llegó Daniel a Babilonia? Usted ya conoce la historia. Fueron exiliados. Nabucodonosor, leyendo los libros de historia, se llevó 10.000. Y los 10.000 que se llevó eran profesionales. Les enseñó, ¿qué les enseñó? La literatura y la lengua. Para que fueran adaptándose a un nuevo estilo. Usted no ve hoy en día los cristianos como ya dicen hijes, cristianos diciéndonos que no es hija ni hijo, es hije. O sea, nos van cambiando la lengua. Nos van cambiando la literatura. Nos van adaptando a un nuevo sistema. Y el cristiano se vuelve bicultural. Para malo, no para bien.
Vamos suavecito con la palabra bicultural. ¿Bien? Jeremías capítulo 29 del 5 al 7. Volvamos a Jeremías. Jeremías capítulo 29 del 5 al 7. ¿Qué dice? Vamos a leerlo desde el 1, perdón, vamos a leerlo desde el 1. Resulta que Jeremías mandó una carta a los exiliados, es decir, a la gente que estaba en Babilonia, porque se había levantado un profeta. Chévere que usted se lea la historia de Jeremías desde el 25 hasta el 30, que usted lo leyera, para que entendiera todo el libro de Daniel. Resulta que se levantó un profeta a decirle cosas que eran mentiras. En Jeremías 28, miren su Biblia, Jeremías 28, ¿qué título tiene? ¿Un falso qué? ¿Y cómo se llamaba? Hananías. Y este decía mentiras. ¿Qué decía este? Que iban a ser liberados. Y ilusionó al pueblo. Mira el versículo 13 y 17 de Jeremías 28. Ahí. Vamos a Jeremías. ¿Ya lo tienen? Pues permítame, yo llego aquí. Yo llego aquí con Jeremías 28. Del 3 al 17. Vamos a leerlo. Dice así. Del 12. Un tiempo después de que Hananías le rompiera el yugo del cuello al profeta Jeremías, le llegó a Jeremías un mensaje del Señor que decía lo siguiente: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo lo reemplazaré con un yugo de hierro, porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, he colocado un yugo de hierro en el cuello de estas naciones para que se sometan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas le servirán a él. También le he dado a él los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú le has dado a este pueblo falsas esperanzas. Por eso cuídese usted, mire, cuídese, yo no lo hago. Es que el Señor me mostró, el Señor me dijo, si usted no está seguro y con la palabra de Dios, no ponga palabras de Dios en su boca. Yo veo mucho hermanito chismoso, chismosa. Hermanita, es que tengo que decirte algo. Yo estaba orando tanto en oración y el Señor me mostró y me dijo que te dijera. Cuídese, porque a veces es más una percepción, un chismerío, algo que quiere una intuición por en su corazón, y Dios no le mandó a decir nada a esa persona. Porque Dios, ¿cómo habla? Y si tiene un pastor, se lo muestra a su pastor. Esos hermanitos de que el Señor me mostró, dice en la Biblia que todo espíritu hay que probarlo. Si es de Dios o es del diablo. Y si el diablo usó a quién, a Pedro en la vida de Jesús. Cuídese ese hermano que usted cree que es muy espiritual, que ora, que da consejos lindos, que lleva mucho tiempo en la iglesia. Ay, hermanita, Dios te estoy orando por ti. Y el Señor me mostró. Ay, porque es que este era Hananías. Sigue diciendo ahí, versículo 16. Por eso dice el Señor, claro que te voy a enviar, pero fuera de este mundo. Uy, no, tenaz que el Señor le diga una de eso. Te voy a enviar, pero fuera de este mundo. Vas a morir. Y ese año, porque has promovido ¿qué? Y el profeta Hananías murió el 7º mes. Mire, este profeta se puso a ilusionar al pueblo. Esos predicadores que les encanta ilusionar a la gente. No, si a la gente hay que decirle que está en pecado, hay que decírselo. Por eso no quieran a Jeremías. Pero pues hay que hacerlo. Porque a la gente le contempla el pecado. No, sí está bien. Dios es amor. Dios te entiende. No, si estás en pecado, no busques que la consecuencia te alcance. ¿Ya entendieron entonces lo de Hananías? El pueblo había sido ilusionado de que no iba a pasar nada. Ahora digamos, vamos a ver lo que sí le dio Jeremías. Ahora sí volvamos a Jeremías capítulo 29, por favor. Vamos a leer Jeremías capítulo 29 del 1 al 7. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Versículo 2. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre. Los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías. Si alguien necesita nombre para los hijos, miren, Elasa, Safán, Gemarías. No le vaya a poner eunuco, eso sí. Hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Miren lo que decía la carta. Acompáñenme a la carta que me interesa. Versículo 5. Construyan
casas. ¿Y qué? Habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. No, yo ahorita no voy a tener más hijos porque qué tal que es que uno tiene hijos y lo tiene que vacunar, y es que el bíblico que usted tiene que multiplicar y tener hijos. Cásense y tengan hijos e hijas. ¿Y qué dicen? Y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense ¿en dónde? Allí. Y no disminuyan. Versículo 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Miren, me encantó esto y a mí el Señor aquí me dio una cachetada que me dijo, quiero que comience a orar por Palmira. Miren, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar ¿de dónde? De la ciudad. Si Palmira está bien, ¿cómo la ve usted? Vamos a orar por Palmira, familia. Vamos a orar más por Palmira. Vamos a clamar a Dios por Palmira. Entonces, ¿sí ven los dos mensajes totalmente distintos? Un mensaje que dijo, no, todo está bien, de esta salimos. Y otro mensaje que dijo, hey, construyan casas, habítenlas. Miren, él y sus amigos tomaron esta carta tan en serio que ellos decidieron meterse en Babilonia, pero trajeron la influencia de Dios en esta ciudad. Los famosos reyes magos, ¿saben de dónde salieron? De la Universidad de Daniel. Los astrólogos. Lo que pasa es que la astronomía es una ciencia bien, pero la astrología, Satanás la corrompió. Satanás siempre va a corromper todo. Entonces, Dios dejó señales a través de las constelaciones. Todos conocemos que los pilotos aquí, ¿cierto? Que hay Orión, hay constelaciones, hay forma de guiarse a través de ¿cómo se llama? La osa mayor, la osa menor, las estrellas, todo eso. Pero Satanás coge y pervierte todo lo que hace Dios. Entonces ya le mete a esto esoterismo. Entonces ya que las casas zodiacales, que Aries, que Virgo, que Piscis. Tú encuentras cristianos, es que usted es así porque ¿usted qué meses que es? Es que usted es de abril, con razón. Esos cristianos todavía creyendo en eso. En creencias paganas. Paganas, iglesia. Son creencias paganas. Entonces, ¿sí ven los dos mensajes tan distintos? ¿En qué se convirtió Daniel? ¿En el consejero de qué? De 5 reyes en ese tiempo de cautiverio. Hubo 5 reyes. Y Daniel se convirtió en el consejero de ellos. Fue tanto el lugar de alta estima que Dios le dio a Daniel, porque decidió ser ejemplo en medio de una situación y una sociedad difícil. Entonces, primer punto que quiero que hagamos en esta noche: Dios quería que Daniel fuera ejemplo en medio de la sociedad secular y que no anduviera en una burbuja. Mire, hay cristianos que andan en una burbuja. De ahí nació los monasterios. ¿Qué pensaron algunos en ese tiempo? No, pues si nos vamos a los monasterios, pues allá, como no va a haber mundo, vamos a estar más más santos, ¿cierto? Porque nos vamos a rezar, vamos a estar en el silencio. Y resulta que de dónde salieron todos los escándalos que hemos conocido hoy en día, de violaciones, abusos de estos lugares. La solución no es aislarse. Uno diría, no, que venga el Señor rápido y nos lleve ya, nos saque de esta situación. La solución no es como hacen muchos cristianos. Venga, y si todos nos ponemos cristianos, compramos por allá una tierra y vamos todos los cristianos a vivir, sembramos nuestra comida, nos atendemos nosotros, nos servimos nosotros, ponemos nuestra propia empresa. Se encierran en una burbuja. Y peor, hay cristianos que no conocen lo que está pasando alrededor de su ciudad, de su país, de su nación, de nada. Encerrados en una burbuja. Babilonia fue un lugar, una ciudad que geográficamente, familia, al estar en Irak, en ese momento era la potencia, donde todo el mundo se desplazaba hacia ella. Y lo que dijera Babilonia se establecía en el resto de los sistemas. ¿Qué tenía Babilonia? Un sistema humanista totalmente opuesto a Dios. Un sistema de pensamiento cultural, un sistema de valores opuestos a los de Dios. Hoy en día el sistema babilónico que nos quieren imponer, ¿qué es? Una línea de pensamiento opuesta a lo de Dios. Un sistema de valores opuestos a los de Dios. Y un sistema humanista. Hoy en día todo es el humanismo. Y hasta en las iglesias se metió el humanismo.
valores que no están conforme a la palabra de Dios. Y hasta un sistema religioso que no está centrado en Jesús. ¿Qué es lo que hoy día quieren hacer? Unificar un poco de creencias y pues para que evitemos tantos problemas de creencias, unifiquemos algo. Un sistema religioso que no está centrado en Jesús. ¿Sí ve cómo hoy en día hay un sistema que se llama Babilonia también? Que poco a poco te quiere a ti cambiarte tu vocabulario, cambiarte la literatura. ¿Y por qué fue que Dios dejó a Israel? Porque habían dejado ¿qué? La palabra de Dios. No se siente usted acusado. Pero mire, si usted no abre este libro una vez a la semana, 2 veces por lo menos, 3 veces, facilito, usted es presa de Satanás. Yo escucho por YouTube pastores. Ahí no dice porque dejaron de escuchar a los pastores en YouTube. Ahí dice porque dejaron de leer la palabra. ¿Sabe por qué los cristianos pierden los principios tan fácil? Porque no leen la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para guardar los billetes. Es que hay la placa dura. Salmo 91, billete de 50. Creencia pagana. Ese es un pagano. Salmo 91 abierto ahí con un velón. Para que me alumbre. Familia, la palabra es para leerla y bajarla al corazón. Entonces, perdón. Dios quiere que seamos fieles a Él en medio de una sociedad, no afuera. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jeremías? Cásense, tengan hijos, multiplíquense. Es decir, en medio de ese sistema babilónico, Dios quiere que usted sea fiel. En medio de ese sistema babilónico que el mundo quiere imponerle a los cristianos, Dios quiere estar pidiendo a usted y a mí que seamos fieles. Pero viene una pregunta: ¿cómo le hacemos para mantenernos fieles en medio de una sociedad babilónica como la que estamos viviendo? ¿Cómo le hacemos? Y lo primero es, tenemos que aceptar que esto es una idea de Dios. Fue lo que Jeremías les dijo: tranquilos. ¿Quién fue el que le entregó a Babilonia el pueblo de Israel? ¿Nabucodonosor o Dios? Es decir, ¿que fue una idea? De Dios, familia. Y esa temporada que usted y a mí nos tocó está dentro de las ideas de Dios y Dios tiene el control. Dios fue el que le dijo: yo los voy a desterrar. Pero Dios tenía un plan más grande. Claro. Dios tiene un plan más grande con usted y conmigo en medio de esta temporada. Dios tiene un plan más grande. Todo esto que está sucediendo a nivel mundial es idea de Dios. A Dios no se le escapa un detalle. Dios tiene el control. Y Dios permite. Y quizás Dios también permite que se abran puertas de destrucción, que toquen las puertas de muchos cristianos. Que su fe sea zarandeada. ¿Se acuerda aquella parábola? Que tiene que cernir a ver quién es verdadero trigo o cizaña. Porque hemos encontrado mucho cristianito que es pura cizaña. Que eso no prende con nada. Primero que usted tiene que entender que todo esto que está pasando es idea de Dios. Es idea de Dios. Que usted logre cosas, que usted consiga títulos en medio de un cautiverio pandémico. Estamos en un cautiverio pandémico. Pero su corazón no se tiene que estresar. Su corazón antes tiene que proclamar la grandeza de Dios. Segundo punto, y voy cerrando en esta noche, iglesia. Mire, la respuesta no es separarse del sistema. Y quiero que me entienda aquí porque la Biblia dice que uno tiene que no ser del mundo, ¿cierto? Pero a nivel metafórico, quiero que me entienda esto. Porque encontramos muchos cristianos entonces que ya, yo me encierro en mi casa, no quiero salir, yo soy cristiano, pero no hablo con nadie. Daniel, ¿con quién hablaba? ¿Con quién hablaba? Ahí lo leímos. No, ¿quién eran sus compañeros? Los brujos, los adivinos, ¿quiénes más? Los magos, los hechiceros. Es decir, Daniel conocía la conducta y conocía lo que manejaban en ese pueblo, la ciencia que manejaban en esa nación. Y hay cristianos que no se dan cuenta de nada de lo que pasa en su nación, en su barrio. Hay cristianos herméticos
Por eso hablamos que cuando uno se dispone a conocer, ir fuera a otro país, vivir en otra ciudad, a uno se le amplía la cosmovisión. Hay cristianos que no tienen conversación de nada porque no tienen una cosmovisión abierta. Cerrados, iglesia. Y Dios dice, usted tiene que entender que usted hace parte de una cultura que en este momento es difícil, pero que usted tiene que ser luz. Pero eso no quiere decir que usted también, allá usted, yo acá. No, Dios nos llamó a que influenciemos de forma positiva. Viene la pregunta, ¿qué hace usted por su barrio? ¿Qué hace usted por su ciudad? Usted es la cristiana, usted es el cristiano. Ay, es que aquí hay tanta delincuencia. Voy a orar. No, ¿y qué más puede hacer usted? Porque es que Daniel hizo por esa nación. Nosotros podemos hacer algo. ¿Usted propone algo en su barrio? ¿Usted propone algo en su nación? ¿Usted se identifica como un hijo, una hija de Dios? Que va a iluminar los lugares oscuros que tiene su ciudad. Porque es que dicen que si usted bendice, ¿qué? La ciudad donde usted vive, ¿qué va a pasar con usted? Va a lograr bienestar. Hay cristianos herméticos, iglesia. Hay cristianos que no hacen nada por su nación, por su ciudad. Yo le estoy diciendo en este momento, mire, oremos más por nuestra ciudad Palmira. Si Dios nos puso aquí, oremos por el bienestar de Palmira. Y si usted tiene la oportunidad de hacer algo por su ciudad Palmira, hágalo. Hágalo. Porque no es que usted se vuelva igual que ellos. No es que usted se vuelva igual que ellos. Usted tiene que entender que está en medio de una sociedad que esto está regido ¿por quién? Por Satanás, lo dice la Biblia. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos encerramos? No, familia. Tenemos que aprender a hacer luz. Y usted tiene que aprender a llevar la palabra de Dios a todas las esferas de las sociedades. Antiguamente, ¿qué se creía? Que el evangelio era para quién, para los más pobres, porque esos eran los bobos que podían engañar. Pero hoy en día el evangelio, muchos, es gente que tiene mucho dinero, muchos recursos y creen en el Señor. Y creen en el evangelio. El evangelio tiene que llegar a todas las esferas, iglesia. A las esferas de los artistas, a las esferas de los futbolistas, a las esferas de los deportistas, a las esferas de los educadores. En todas las esferas tenemos que llegar al evangelio. Pero si usted encierra, si usted no habla. Ahora, tampoco quiere decir esto que usted haga parte del mundo, porque entonces, predicándole esto a una persona me decía, por eso, pastor, es que yo mantengo allá en las fiestas de las empresas, porque es que ya yo aprovecho y les hablo de Dios. Le digo, no creo, porque aquí no has traído ninguno. Antes llevas como 2 meses sin congregarte. Entonces, lo único que yo veo ahí es que en toda la fiesta lo que mantenés rumbeando, tampoco son luz. O sea, yo puedo estar, mi presencia puede estar allí, ¿cierto? Pero tengo que identificarme y no perder mi identidad. Yo tengo amigos que no son cristianos, trabajo con personas que no son cristianas. Y antes aprendo de ellos, se me abre mi cosmovisión. ¿Por qué puedo hablar de todos los temas? Porque uno aprende, uno escucha. Participo de cosas que no son cristianas. El domingo me van a apoyar, ¿sí o no? El domingo voy a participar en una competencia allá, ¿cómo se llama? Parque el Bosque. Va a competir, su pastor va a ayudar a un pastor tirando por una bicicleta por esas lomas. Allá va a estar el pastor. Hoy fui y me caí, ni una la logré, toda me caí. Pero aún allá estuve. Porque es que uno no puede encerrarse. Y nuestra cosmovisión se tiene que ampliar, iglesia. ¿Qué les dijo el pueblo de Israel ahí? No se asimilen, o sea, no vayan a ser, no se parezcan a los otros. Guarden su identidad. No acepten el modelo que la sociedad les plantea. ¿Qué les plantea Babilonia? Adorar a los dioses paganos. ¿Qué le está planteando hoy la sociedad? A todo el mundo, a través del humanismo. Que tenemos que aceptar un poco de cosas que son antidios, pero los cristianos, como somos tibios, y para no quedar mal, porque es que hoy en día, pues si uno va a un shopping, no puede quedar mal ante todo el mundo, y todo lo que yo diga puede ser políticamente incorrecto, entonces más bien no me quedo calladito para no ofender a nadie. Que usted vende sus principios, vende su cultura y usted comienza a aceptar un poco de culturas. Entonces comienza uno a escuchar un poco de cristiano, no, pero es que el aborto tiene razón, no, pero es que tal cosa, no, pero ¿usted es cristiano? ¿Usted sí ha estudiado la Biblia? ¿Usted sí ha leído la Biblia sobre lo que dice sobre esos temas? No, pero es que hay que legalizar la marihuana, porque usted sí ha leído lo que dice la palabra de Dios. Comienzan a vender sus propios conceptos para quedar bien dentro de la sociedad, porque nos da pena el evangelio. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Daniel? Sepárese de ellos
pero esté cerca de ellos. ¿Sí me hago entender con esa frase? Sepárese de ellos. No coja sus costumbres, pero esté cerca de ellos porque usted tiene que conocer lo que está pasando. Usted tiene que conocer lo que pasa en su entorno. Vamos a leer el versículo 5. Construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos. ¿Qué les decía el otro pastor? Esto va a pasar. Oremos. Dios va a intervenir. Si usted lee todo el capítulo 28, usted se va a dar cuenta. Dios va a hacer justicia, Dios nos va a librar. Y llegó Jeremías y le dijo: Hananías, mentiroso, te vas a morir por lo que estás diciendo. Ese cuento que Dios te mostró, eso es puro cuento. ¿Por qué? Porque al contrario, construyan casas, habítenlas, cásense, oren por el bienestar de esa ciudad. No cojan las costumbres, no se parezcan a ellos. ¿Pero qué? Marquen la diferencia. No se aíslen, porque a la final no nos podemos aislar. ¿Usted se puede encerrar en su casa? ¿Usted trabaja con personas que tienen otras creencias? Claro. ¿Usted vive en su cuadra con gente que pone pura música anti Dios? Usted vive, ¿cierto? Eso sí, espero que cuando esté haciendo oficio no comience: ahí está como buena canción de mi vecina, ¿cierto? Guarde su compostura, guarde su identidad, iglesia, porque usted es cristiana, cristiano. Estamos en una sociedad babilónica, pero necesitamos entender que tampoco podemos aislarnos, pues. Pastor, y si nos vamos para allá, compramos en unos terrenos, porque mejor dicho, hay cristianos llenos, o sea, son más conspiranoicos que los propios mundanos, la gente secular. Me decía hace poco un amigo que estimo mucho: ve, Wilson, y si nos vamos por allá por una loma y allá sembramos, porque tengo el 22, eso va a ser el apagón, y va a venir, y el metaverso, y el Facebook va a cambiar el nombre, y las vacunas ya obligatorias, digamos, allá nos vamos, sembramos, allá tenemos el río cerca del agua, después de que tengamos agua, sobrevivimos. Cuando todo se calme, volvemos acá a la ciudad. Juliet, tú no has leído lo que dice Daniel. Pero un cristiano, vea, pero un cristiano miedoso, porque la Biblia dice que nosotros cristianos tenemos que estar de frente, sin miedo, sin temor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es el Señor. Si nos morimos, ¿qué nos va a pasar? Mejor nos adelantamos, llegamos más rápido al cielo. Y un miedo que nos morimos pegaditos de 4 ladrillos. Es que yo la vieja la quiero mucho, yo no la quiero dejar sola. No, déjela con casa, que si se muere, pues otra consigue otro. Ya, va a alcanzar de usted. Y si mis hijitos, no, sus hijos quedarán con alguien mejor. Con un miedo a la muerte. Con un miedo a la muerte, familia. ¿Cuál es su seguridad? ¿Qué decía Pablo? ¿Para mí el qué? Morir es ganancia. Entonces no le tengamos miedo a este tema. Eso sí, sepárese del mundo, en el sentido que no voy a ser parte de lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Léalo conmigo allí que voy cerrando en esta noche. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Uy, no tengan eso, tú le pongas decir cosas que Dios no le mandó a decir. Miren, usted tiene 2 ciudadanías: la ciudadanía colombiana y la ciudadanía celestial. Si ya tiene la americana o la otra visa que usted tiene, es un papel. Esto no le va a servir en el cielo. Señor, la fila más corta por este lado que yo tengo la americana. No haga fila, que todo el mundo va por la mina. Aquí no vale cuento de que yo tengo la americana o la europea, no. Lo más importante es la visa celestial. Y usted ya la tiene, la ciudadanía celestial. ¿Qué entonces tiene que hacer usted? No me voy a parecer a la gente de Babilonia. Daniel, versículo 27, 28, vamos a leerlo. Daniel contestó. 27 y 28. Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Es decir, Daniel sabía que en esa nación que había brujos, magos, es decir, ¿él ignoraba eso? No, él estaba en medio de ese entorno. ¿Sí me hago entender? Usted está en medio de un entorno difícil. Ahora le diré lo que soñé y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mire, Daniel conocía y sabía de la magia babilónica.
Él conocía el del lenguaje, conocía las filosofías, porque dice, mire, pero rey, aquí hay sabios, brujos, magos. Es decir, Daniel no ignoraba las filosofías, no ignoraba el lenguaje que manejaban allá, no ignoraba la magia babilónica. Daniel las conocía. Y quiero decirle que era experto en ellas. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera experto en ellas, no podía ser consejero del rey. Daniel las conocía. ¿Las practicaba? Pero las conocía, claro. Uno tiene que conocer, familia. Dice, pastor, es que usted fue brujo porque usted sabe como mucho de brujería, me han dicho a mí. Digo, no, yo no sé mucho, no fui brujo. Pero yo hablo con todo el mundo el que le ha hecho brujería para uno conocer, para uno aprender cómo funciona todo esto, para uno saber. Para cuando yo le predique a usted, usted diga, ay, claro, uno tiene que conocer todo esto, familia. Si Daniel no hubiera conocido esto, no hubiera podido ser consejero del rey. ¿Usted sí conoce lo que pasa en su nación? ¿Usted cree que los índices de extorsiones, de robo, de secuestro, de atraco que se han levantado en Palmira, por qué son? Porque sí, es un tema espiritual. Yo le quiero desafiar a usted. Vamos a orar por Palmira. Y los que puedan trabajar de alguna forma por Palmira, háganlo. Sea luz en medio de las tinieblas. No pierda su identidad, eso sí. Conozca el entorno cómo se mueve, pero no pierda su identidad. Pero usted y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Agarrarnos con el viejo Satán. ¿Cómo lo va a agarrar usted? Con oración y Biblia. Al diablo no se le puede tener miedo. El próximo ayuno que hagamos el miércoles, vamos a orar por Palmira. Que todo espíritu de robo, de hurto que se han desatado, de extorsiones, de secuestros, lo erradicamos en el nombre de Jesús. Y es más, me está aquí mostrando el Señor aquí parado. ¿Por qué no nos vamos a orar? En los carros, en las motos. Vamos allá, nos paramos a la entrada de Palmira de lado, nos paramos en la recta y rodeamos a Palmira. La rodeamos, nos levantamos en oración. Levantamos oraciones, espadas espirituales, derrotando a todo demonio inmundo que quiere dañar nuestra ciudad. Porque ¿qué le dijo Jeremías a Daniel? Si ustedes oran por el bienestar de su ciudad, ¿qué va a pasar? Van a vivir bien. Van a vivir felices. Si usted ora por su empresa, por el bienestar de su empresa, pues ¿quién va a tener el bienestar? Usted. Pero si usted lo que hace es quejarse, no, ¿cuánto usted ha ayunado por su empresa? Por todas las autoridades de su empresa, porque el diablo a quién va a atacar, ya lo vimos, a las autoridades. Y usted se carga. Pero ¿cuánto usted ha orado y ayunado, bendecido su empresa, sus jefes, los accionistas, los dueños, los gerentes, los inversionistas? ¿Cuánto usted ha orado? Papás, ¿cuánto usted ha levantado a orar? Señor, yo reprendo, echo fuera todo demonio que quiere causarle daño aquí a mis hijos, a mi casa, a mi hogar, a mi matrimonio. A eso tenemos que levantarnos, iglesia. No podemos ser tan pasivos. ¿Daniel fue pasivo? No. Fue un cristiano activo que conocía el entorno de lo que le estaba pasando. Y yo hoy a usted le estoy refrescando el entorno de lo que nos está pasando a Palmira. ¿Y cuál es el entorno? Que se ha levantado brujería. Aquí a 2 cuadras nos pusieron un consultorio de, aquí a 1 cuadra nos pusieron un consultorio de brujos, de San Gregorio, de un poco de santería. Y le aseguro que esa gente sí tira rezo y todo, porque así funciona. Y los cristianos, no. Acabamos de salir de un 31 de octubre. ¿Qué hacían muchas personas, cristianos participando de esta fiesta? ¿Y qué hacen esta gente que asiste a esas iglesias negras, iglesias ocultas, iglesias santeras? Pasan por las puertas orando. ¿Pillaron los de Bogotá? Orando hacia atrás. Muchas veces pasan tocando las puertas. Mire, conocí el testimonio. ¿Sabe qué hacía este hombre? Se paraba a tirar rezos sobre toda 1 cuadra. Tiraba rezos a las 6 de la tarde y se pasaba tocando todas las rejas de la casa, de toda la cuadra. ¿Y sabe qué decía él? Después de que yo termino de rezar, cuando vuelvo a pasar, todo el mundo está en conflicto. Uno escucha los alegatos. Diablo de violencia, espíritus inmundos provocando división entre los hijos, los matrimonios, los hogares. Esta gente sí actúa, familia. Esta gente sí nos tira rezos. Y los cristianos ni siquiera nos ponemos a orar. Señor, me voy a bendecir mi cuadra, voy a orar por mi cuadra, que no haya nada de vicio, nada de droga. ¿Usted sí ha orado por su cuadra? Que bendiga a mi hijita, mi hijito, mi marido, que les dé platica, que les dé buenos hijos. Gracias por el trabajo. Amén.
Oraciones egoístas. Usted se ha orado por su cuadra, Señor, bendice esta cuadra, guárdanos de gente mala que venga. Usted no sabe si por su cuadra hay cantidad de cosas que no quiero decir, pero usted sabe. ¿Y usted qué hace? Ay, yo, pues usted está como que usted trabaja, usted está feliz con su entorno. No, tenemos que levantarnos a orar. ¿Usted sí ora por el parque donde sientan todos esos pelados? Usted sí va o toca la silla, a donde ellos se sientan, usted va y las unge, Señor, traigo aceite, las unge en el nombre de Jesús, destierra aquí toda drogadicción, todo jíbaro en el nombre de Jesús. Ay, no, ese parque se llena de gente mala, de pura drogadicción. Es bueno quejarse, ¿cierto? ¿Usted sí ora? Yo lo que estoy desafiando es que se ponga activo por Palmira, por su entorno, por su cuadra. Yo voy aquí a la factoría y yo me siento a orar en todos puntos y yo, Señor, bendice este lugar. Y reprendo todo eso de lo que Dios me ha permitido ver allí. Demonio que Dios me muestre, demonio que lo reprende en el nombre de Jesús. Porque ese es nuestro llamado, iglesia. Entonces, dos cosas que quiero que se lleven esta noche. Tenemos que cuidar nuestra identidad. Segundo, no podemos parecernos al resto del mundo. Pero tercero, tenemos que estar en medio de este entorno. No podemos encerrar en una burbujita. Tenemos que ser cristianos activos en oración. ¿Qué tal si cerramos este tiempo orando y qué tal si le vamos a dar gracias a Dios? Y este miércoles, este miércoles no es reunión, es el jueves. Recuerden que estamos en el seminario de damas. Pero ¿qué tal si este jueves hacemos nuestro ayuno? No lo hagamos el miércoles, hagámoslo el jueves. Y el jueves oremos por nuestra ciudad. Oremos por nuestra ciudad. Oremos por lo que está pasando. ¿Listo? Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, gracias en esta noche, porque nos enseñaste a través de la vida de Daniel, que él fue llevado, Señor, a una sociedad totalmente anticristiana. Una sociedad que tenía creencias paganas. Pero Daniel no ignoraba lo que pasaba allá. Y muchas veces yo como cristiano me he hecho el origimocho con lo que veo, con lo que escucho de mi ciudad, de mi entorno. Lo único que cuando escuchamos noticias malas es que esto está muy feo, es que esto está muy duro, es que esto está muy peligroso. Pero hasta ahí llega nuestra oración. Señor, y perdónanos porque tenemos que ser como Daniel. Abro las ventanas y oro una vez más. Abro las ventanas y tal vez yo he tenido las ventanas cerradas de mi casa y de mi evangelismo. Mi evangelio no es público, es privado. Nadie sabe que soy cristiano, nadie sabe que soy cristiana. Mi identidad es tan reservada, no es pública, y Daniel fue público. Y es que el evangelio en tu vida se te tiene que notar y tiene que ser público. Señor, perdónanos porque muchas veces, siendo hijos de Dios, participamos de un poco de creencias paganas. Nos contaminamos con este mundo. Y perdónanos también porque en medio de este cautiverio pandémico, muchos cristianos se han llenado de miedo. Muchos cristianos se han llenado de conspiración. Muchos cristianos dicen, mejor que venga el Señor pronto. Mejor me voy por una finca. Mejor me aíslo. Cuando tú dices, no quiero que te aísles, cásense, tengan sus hijos y sigan viviendo su vida. Impacten este mundo de forma diferente. Y quizás, oh Dios, los cristianos no lo estamos haciendo. Estamos tullidos, Señor, de miedo. Y tú nos has llamado a que oremos en los parques, a que hablemos de Dios, a que bendigamos las calles, así como lo hacía esa otra persona que ese día, Señor, me di cuenta de tirar rezos satánicos orando por una cuadra para que se levantaran conflictos y peleas. Y cuántas veces yo he entrado por mi cuadra y ni siquiera me he parado a orar por todos mis vecinos y decir que Dios bendiga mi cuadra. Soy un egoísta, Señor, y lo tengo que reconocer en esta noche. Ahora, Señor, también tengo que reconocer que muchas veces no me separo del mundo. Sigo muy pegado al mundo, Señor. No guardo mi identidad. La carne me brota.
con malicia, con doble sentido, con chistes que no honran, con comentarios que no honran. Y lo más triste es que como cristianos muchos, Señor, estamos vendiendo nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra literatura, porque este mundo corrupto nos enseña a decir cosas que hasta los cristianos lo aceptamos y lo compartimos y lo creemos. Ayúdanos a ser cristianos, dígale usted a Dios. Un cristiano, una cristiana comprometido primeramente con la ciudad donde tú nos pusiste. Porque es que ahí dice que si la ciudad donde yo vivo es bendecida, yo seré bendecido. Y dígale, Señor, yo quiero pedirte por la ciudad en la que tú me has puesto. Señor, que en el nombre de Jesús nos levantamos como iglesia en esta noche a pedirte por Palmira. Y si usted que está en transmisión vive en otra ciudad, dígale, Señor, escucha mi oración que hago por esta ciudad o por este país. Señor, aquí hay un grupo de feligreses en Palmira que hoy levantan sus manos y te dicen, Señor, Palmira hay extorsión, hay secuestro, hay robos. Señor, hay ataques satánicos, oh Dios, sobre Palmira. Y hoy nos levantamos. Y tú despertaste este mensaje para que el pueblo de City Palmira, de esta comunidad, de esta iglesia, se levante. Yo no sé si las otras iglesias lo están haciendo, Señor, no lo sé. A mí me interesa lo que hagamos nosotros delante de ti. Y tú me dices y me dijiste, ora por mi ciudad. Y yo le enseño esto a este pueblo que me has puesto a guiar. A que vamos a orar por Palmira. Que vamos a orar por esta ciudad en la que tú nos pusiste. Tenemos dos culturas. La cultura de Palmira, la vallecaucana, y la cultura del cielo. Y yo quiero que la cultura del cielo impregne esta cultura vallecaucana y de Palmira, Señor. Traer las costumbres del cielo aquí a este lugar, Señor. Y por el contrario, no dejarme contaminar por el mundo, por las creencias paganas. Porque Satanás todo lo ha pervertido. Todo lo que tú hiciste es bueno, Satanás lo pervierte. Lo hace muy parecido para hacerlo ver bueno y santo. Pero dígale usted a Dios, Señor, hoy oro por mi ciudad, hoy oro por mi barrio. Ore usted por su barrio, ore por su barrio. Usted no sabe cuántas bandas de atracadores, de jíbaros hay en su barrio. Usted no sabe cuántas bandas de prostitución hay en su barrio. Dígale a Dios que mande ángeles, pero levántese en oración, que bendiga su barrio, que traiga ángeles que resguarden su barrio, Señor. Y yo me levanto en el nombre de Jesús como pastor y autoridad en esta noche, Señor, y te clamo que envíes ángeles con espada desenvainada que en este momento rodeen a Palmira, Señor, y sus fronteras. Rodeen, Señor, en la parte rural, Señor, todo grupo subversivo que se quiera levantar, Señor, sobre esta región, Señor, desplázala de nuestra ciudad. Toda banda criminal, Señor, que se quiera levantar sobre esta ciudad, desplázala de nuestra ciudad. Espíritu Santo, que hay un pueblo orando por Palmira, Señor. Y no le tenemos miedo al diablo, no le tenemos miedo, Señor, porque es que la batalla no es con fuerza, ni con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Y aquí estamos con el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser cristianos comprometidos, oh Dios, con el lugar donde nos pusiste. Tú le dijiste a Daniel a través de Jeremías, cásense, tengan hijos. Es decir, no se encierren en sus casas. El otro profeta Hananías les decía, esto va a pasar, tranquilos. Les sembró falsas esperanzas. En cambio Jeremías les dijo, no va a pasar el cautiverio. Mientras dure, ustedes sigan con su identidad, llevando sus vidas. Porque yo estoy con ustedes. Y Dios está contigo en medio de esta pandemia. Y no importa que el gobierno, los sistemas te quieran presionar, Dios buscará y nos dará la salida. Porque Dios es un Dios bueno, justo, que nunca ha dejado su pueblo y que nunca lo dejará. Nunca ha dejado su iglesia. Y nada de lo que haga este mundo va a acabar con la iglesia. Señor, levántate como gran guerrero sobre nuestra iglesia. Levántate como gran guerrero sobre nuestra ciudad. Sopla en el nombre de Jesús todo espíritu de violencia, de robo, de hurto. Échalo fuera, erradícalo fuera. Espíritus que están en el aire rondando sobre Palmira, échalos. Y si esos espíritus, oh Dios, tocan nuestras casas, quizás usted no sabe, pero sobre su casa está rondando un demonio de conflicto, un demonio de división, un demonio de drogadicción, un demonio de homosexualismo, un demonio de lesbianismo, un demonio que no honra a Dios.
Repréndalo y renuncia a ello en el nombre de Jesús. Levántese en oración. Tenga gallas, sea un guerrero. Ese es el tiempo, iglesia, que usted ore por su casa, por su iglesia, por su barrio. Sin miedo, sin temor. Señor, levántate sobre nuestros jóvenes de Palmira, Señor. Cada día más y más son atacados. Satanás busca que ellos cambien su lenguaje, cambien sus pensamientos, les dañe la literatura a través de ideologías, de planteamientos, oh Dios. Pero para eso ellos tienen que aprender a leer la Biblia. Ore usted para que nuestros jóvenes lean la Biblia, porque será la única literatura que les mantendrá la fe. Ore usted para que usted se despierte las ganas de leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa usted no abre su Biblia? Solo se conforma con escuchar mensajes. Pero es el tiempo que usted tiene que comprometerse con Dios para abrir la Biblia. Señor, mira lo que dicen de Palmira. Mira Dios lo que dicen. Mira lo que dicen, oh Dios. Que tú ya no haces milagros. Eso es lo que dice el mundo, Señor. Que tu mano se apartó de la iglesia. Es falso, Señor. Muestra que tú eres el mismo de ayer. Y levántate sobre Palmira. Y vamos a cerrar este año orando por esta ciudad. El 2022, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estaremos contigo, tú con nosotros, y tu mano estará con nosotros. Dígale usted, yo no creo lo que dicen, yo no creo lo que dice la economía, yo no creo lo que dicen. No le crea a esa enfermedad, no le crea a ese diagnóstico médico, no le crea a los informes de desempleo. Diga, si hay un empleo para mí. No le crea lo que dice la economía de los negocios. Diga, mi negocio va a ser el mejor. No le crea lo que dicen de los jóvenes. Confiese con su boca que los jóvenes que están cerca de usted, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, van a ser jóvenes íntegros que aman a Dios. No le creemos a lo que dice este mundo. No le creemos, oh Dios, a los gobiernos. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, esperamos en ti. No le creemos a que los matrimonios se están divorciando. No, mi matrimonio no se va a divorciar. Mi matrimonio va a durar hasta viejitos. No le creemos a lo que dice la droga sobre mi hijo. Mi hijo va a ser libre de la droga, del alcoholismo, del vicio. No se conforme con lo que tiene. Hay algo más allá. Hay algo más. Hay algo extraordinario que está. Hay algo extraordinario para ti, para mí, para esta iglesia. De los que pedíamos poco. No le pidamos poquito a Dios. Pidámosle a Palmira. Pidámosle a los municipios. La gloria de Dios estuviera en este lugar. Pidámosles hijos renovados, esposos cambiados, matrimonios transformados, Pedíamos que Él nos besara y nos besó. gente sanada. Pedíamos cosas grandes y no vamos a dejar. Que todo hechizo de brujería se rompa. Que todo demonio que quiere infiltrarse en los hogares los espantes, Dios, con tu palabra. Sea osado. Vamos, levántese en oración, sea osado, sea osada. Pero sabiendo que usted Pídale a Dios, y que Dios puede hacer de eso. pídale a Dios cosas grandes para su barrio, para su cuadra. Agarre su papel No crea lo que dicen de Palmira, de lo que dijeron de usted. no crea lo que dicen de usted. Yo tendría que agarrar casi 400 hojas. No le crea nada al diagnóstico médico negativo. Y levante. Preséntese delante de Dios, porque Dios va a hacer un milagro. Dios transforma y hace milagros. Yo que te pido y te amo y te amaré siempre. Mira Dios lo que dice de ti. Que ya no haces Señor, haz milagros sobre Palmira. Haz milagros en todas estas mamás. Haz milagros en estos matrimonios. Haz milagros en estos empleos, en estas empresas. Mira Dios
bendiga a sus jefes, bendiga a la empresa, bendiga a los inversionistas, bendígalos, 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 bendiga a sus socios, que tu mano se apartó de mí. bendiga a los profesores que le enseñan a sus hijos, Mira Dios, bendiga a sus compañeros de trabajo, bendiga a las autoridades, los cuadrantes de policía que rondean su barrio, su casa, bendígalos, muestra que eres, que sean honestos, íntegros. muestra que eres el mismo de ayer. Bendícenos, bendice a Palmira, Señor. Bendice este lugar. Gracias, oh Dios, por nuestra nación, por Colombia, por Palmira. Bendigamos nuestra iglesia. Diga, Señor, yo bendigo mi iglesia. Y que todo espíritu inmundo que quiera rondar sobre nuestra iglesia con ataques satánicos, le reprendemos en el nombre de Jesús y le echamos fuera ahora, Señor. No tiene poder sobre nuestra iglesia, porque sobre nuestra iglesia solo reina el Espíritu Santo. Y te damos un fuerte aplauso a ti, y a ti, Señor. Amén y amén. Amén, amén, iglesia. Que Dios los bendiga. Recuerde, este jueves el seminario. No vamos a tener reunión en el miércoles, sino el jueves. Si usted puede acompañarnos en un ayuno, ayune el jueves. Ya tiene la visión, ya se la enseñó y vamos a ayunar por Palmira, vamos a vigilar por Palmira. Los queremos mucho, iglesia. Dios los bendiga. Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Chao, chao. ¿Y qué?